Lo que yo voy a tratar de explicarles un poco es, bueno, cuando aparece un aparato nuevo, como puede ser este, el queratograph, un poco la gente tiene que saber, vale, para qué sirve, pero realmente si aporta algo o no aporta especialmente nada, ¿no? Y si las cosas que vemos es porque alguien las dice o porque hay una evidencia de que lo que pasa o lo que se explica es por algo. Entonces, cuando nos planteamos pruebas cualitativas en el diagnóstico de ojos secos, lo primero que tenemos que entender es si la prueba es reproducible y es repetible, porque si la prueba sale cada vez como de cualquier manera, es imposible marcar parámetros de normalidad y parámetros patológicos. Y ante cualquier aparato hay que validar ese tipo de pruebas, porque si no las validamos no sabemos con qué estamos jugando. Todo el mundo ha trabajado con test de fluoresceína y todo el mundo ya tenía cogido qué fluoresceína, cómo se depositaba, qué menisco hacía, etcétera. Pero esto es un aparato nuevo y hay que validarlo. Y para eso se han hecho muchos estudios de repetitividad y reproductibilidad en este aparato, que la diferencia que tiene es que es un aparato no invasivo. Cuando hacemos procedimientos invasivos, la mano humana, es decir, la subjetividad es mayor que cuando hacemos procedimientos no invasivos. Y esa es la clave. Por lo tanto, el concepto de repetibilidad es la variabilidad al repetir medidas un examinador sin cambiar los factores. Yo voy a examinar al mismo paciente muchas veces a ver si me sale lo mismo. Mientras que la reproductibilidad es cuando cambiamos los factores. Es un examinador, otro examinador, otro examinador. Y eso hay que conjuntarlo para ver qué es lo que ocurre. Y esto empezó teniendo sus problemas. ¿Por qué? Porque los primeros estudios veían que la repetitividad y la reproductibilidad, cuando hacíamos los meniscos, es menor en el ojo seco que en los sanos. Es decir, ya empezamos con los problemas. Es decir, bueno, si queremos diagnosticar ojos que no están sanos y resulta que aquí es menos repetible que en ojos que son sanos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque yo para diagnosticar un ojo sano me parece bien, pero yo quiero saber diagnosticar un ojo que no está sano o un ojo que está en los límites. Y ese es el primer problema que se planteó. Y eso se hicieron estudios en que la repetitividad era mucho mayor y mejor en ojos sanos que en ojos que no estaban tan sanos. Cuando nos planteamos el estudio de la estabilidad de la lágrima con el queratograph, lo primero que se planteó es, bueno, ¿qué diferencia hay entre la técnica convencional y la técnica no invasiva? Y aquí empezaron los problemas, porque los primeros estudios indicaban que los valores del BUP en no invasivo eran menores que en el invasivo. Y había otros trabajos que decían completamente lo contrario. ¿Y por qué era? Porque tenían importancia cuando se tomaba el dato de forma automática o de forma subjetiva. Por lo tanto, empezamos a decir, no, los datos hay que mandarlos de forma automática, porque si estamos obviando el tema de la subjetividad, lo tenemos que obviar en todo el proceso, y los datos se deben de tomar de forma automática, no subjetiva, porque entonces nos van a variar. Y así aparecía que, curiosamente, los procedimientos no invasivos tenían un BUP y un NIPBUP, tanto media, más bajo, y eso era porque no se había perdido totalmente la subjetividad. De tal forma que cuando se empezaron a hacer ya nuevos procedimientos y se empezó a trabajar el no invasivo junto al invasivo en el primer tiempo de ruptura y en la media, se vio que variaba claramente. Evidentemente en los ojos control era mayor que en los ojos secos. Por lo tanto, lo que se fue confirmando es que los tiempos de fluoresceína eran menores cuando había procedimientos invasivos, cuando había procedimientos no invasivos. Y eso es la clave, es decir, lo importante no es quién tiene razón, porque quién tiene la subjetividad no se puede medir. Lo importante es fijar los parámetros objetivos, sin subjetividad, es decir, cuando es un procedimiento no invasivo y objetivo, y determinar dónde hacemos los niveles. No es lo importante eso, qué tiene más, quién tiene menos. ¿Y por qué no es lo importante? Por una sencilla razón. Porque, por ejemplo, se empezó a ver que los meniscos no tenían nada que ver en ojos controles que en ojos sanos. No tenía nada que ver cuando poníamos, lo hacíamos interexaminador a intraexaminador. Lo que se trataba, en definitiva, es obviar todos los parámetros externos, que eran los que hacían que los procedimientos no se podían encauzar bien. De la misma forma, cuando se hizo estudios de memografía, pasaba lo mismo. La memografía era estadísticamente significativa y se veía diferencia entre ojos secos y ojos no secos.
y incluso cuando se hacía mamografía con tinciones y se sabía exactamente dónde se fallaba. Es decir, estadísticamente de menor error interexaminador, por ejemplo, el agrón de Meibomian era cuando se hacía con un queratograph y se hacía con el método de tinciones. Y para eso, ¿a qué viene? A que todo este procedimiento de validación de los aparatos no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque hay que intentar obviar todos los factores externos. Y entonces nos pregunta, bueno, ¿y por qué hay tanta variabilidad? ¿Por qué unos estudios invasivos dicen una cosa y otros no invasivos dicen otra? Y era por una sencilla razón. Porque dentro de los procedimientos invasivos, cuando ponemos fluoresceína, por ejemplo, no tenía nada que ver si poníamos 1 mililitro, por ejemplo, 4,5 mililitros, 7 mililitros, o 4 o 7, o si lo hacíamos por pipeta o no lo hacíamos por pipeta. Es decir, lo primero que nos dábamos cuenta es que cuando hacíamos procedimientos que actuaba la mano del hombre, es decir, subjetivos, de la cantidad que se ponía nada más en el ojo, ya había una gran, enorme variabilidad, de tal forma que las medias cambiaban. De ahí que, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos un BUP, si poníamos con pipeta 1 mililitro, teníamos un determinado BUP. Si poníamos 4,5,1, si teníamos 7,1, y si lo hacíamos con fluoresceína, si teníamos 4,1 y si teníamos 7,1. Y con el queratograph era con el que más teníamos. Pero lo importante no es que se tuviera más con el queratograph, lo importante es que habíamos entendido el concepto de que dependiendo de los mililitros que poníamos nos variaba todo. Por lo tanto, ¿qué conclusión es la primera? Lo único que nos permite poder graduar un ojo seco es un método no invasivo, porque todos los demás van a depender de esto, de la cantidad que pongamos y del método que usemos, si es con pipeta o no es con pipeta. Y esa es una gran ventaja que tiene el queratograph. Y esto se ha demostrado científicamente, no es porque yo lo diga. De tal forma que cuando nosotros hacíamos los estudios, veamos que realmente estadísticamente significativo solo era cuando comparábamos con pipeta entre 1 microlitro y 5 microlitros. Y que siempre con el queratograph, el BUT no invasivo era mayor que cuando lo hacíamos invasivo, aunque había estudios contradictorios. Por lo tanto, ¿la clave cuál es? Con el queratograph lo que estamos es reduciendo la variabilidad. Y reducir la variabilidad es la clave del éxito, porque si no, no podemos saber si verdaderamente un paciente tiene ojo seco o no, porque va a depender de la fluoresceína que le hagamos puesto, del examinador que lo haga, de las condiciones ambientales, de la hora, de si lo hace el mismo. La clave es que poder diagnosticar un ojo seco y poder hacer un seguimiento es si tomamos medidas adecuadas. Y para eso los métodos no invasivos dejan claramente comprobado que son mejores que los invasivos. Cuando estudiamos el menisco con el queratograph, ¿qué vemos? Hay estudios publicados en el que vemos que entre examinador e interexaminador hay un coeficiente de variabilidad muy bajo, por debajo del 10%. Esto nos indica que la medida del queratograph es muy exacta. Se hace un estudio en el que un examinador examina al paciente 3 veces en un día y después examinado por otro examinador. Y la variabilidad interexaminador es una media del 6% y interoperador es del 5%. Es decir, es muy segura la medida del menisco lagrimal con el queratograph, porque la reproductibilidad y la repetitividad es altísima. Y esto no lo digo yo, lo dicen estudios. Es más, sabemos que, por ejemplo, el menisco tiene, con relación con el Schirmer, tiene una relación directa, la medida del menisco con el Schirmer, y sin embargo tiene una medida totalmente inversa con la afectación de la fluoresceína en córnea. Y todo esto se puede validar, ¿no?, porque las medidas son reproducibles y son repetibles, cosa que antes no se podía validar en pacientes que eran sometidos a este tipo de test de forma subjetiva. La diferencia que veíamos cuando trabajamos con un queratograph y una OCT, veíamos que había una menor medida en el queratograph del casi un 25%. ¿Por qué? Porque la OCT utiliza unos algoritmos de imágenes que tienen cierta distorsión óptica, cosa que no tiene el queratograph. Porque el tiempo de examinación en la OCT es más largo y eso podría aumentar el menisco. Y porque hay el shallow upper, que es esto que hay aquí, que es que la parte superficial del menisco, esa la detecta la OCT, mientras que no la detecta el queratograph. Y por lo tanto, entendíamos que
con el TMH si la medida del menisco mostraba una significación comentada absolutamente positiva en la misma línea con el shimmer, mientras que negativa con las tinciones superficiales. Y esto era en estudios validados. Pero algo muy importante que diferenciaba el queratograma era el estudio de las glándulas de memonio. ¿Y qué es lo que se ha evidenciado científicamente a base de estudios de lo que pueden hacer los patrones de las glándulas de memonio, pero basado en la evidencia, no porque yo lo diga? Lo que se veía es que cuando nosotros mirábamos, por ejemplo, un ojo seco, veíamos que el menisco no diferenciaba entre ojo seco y ojo normal. Es decir, tú puedes tener un ojo seco, pero con un volumen de menisco normal. Ahí no estaba la clave. No estaba la clave. Tú puedes ver gente normal con menisco normal y gente con ojo seco, con sintomatología de ojo seco y menisco normal. Sin embargo, cuando hacíamos el estudio con afectación de las glándulas de meibonio, se sabía perfectamente que la significación estadística era tremendamente alta para diferenciar un ojo seco de un ojo normal. Es decir, por el menisco jamás podréis diferenciar un ojo seco de un ojo normal, nunca. Porque hay personas que tienen ojo seco con menisco normal. Sin embargo, cuando hay una afectación de glándulas de meibonio, siempre podréis diferenciar un ojo seco de un ojo normal, siempre. Siempre hay afectación de ojo seco cuando se afecta la glándula de meibonio, mientras que cuando se afecta el menisco, no. Y eso es un detalle importante. Exactamente igual, cuando se trabajaba qué producía la afectación de las glándulas de meibonio, estaba clarísimo directamente que tanto el NITBU como el OSDI estaba absolutamente relacionado con la pérdida de glándulas de meibonio. No es lo mismo perder un tercio que perder 2/3, que perder prácticamente una atrofia total. Y hay una directa relación entre el OSDI y el NITBU con la pérdida de glándulas de meibonio, cosa que, repito, no tiene el menisco lagrimal. ¿Y cómo vamos a enredar esto un poquito, pero al mismo tiempo vamos a sacar conclusiones? Hay un trabajo muy bonito que se hizo sobre las personas que trabajan con ordenadores. El gran problema del ojo seco es precisamente personas que trabajan más de 4 horas con ordenadores. El problema del ojo seco del diagnosticado, que todo el mundo ya lo tiene, que lo sabe, que la paciente lo sabe, no es un gran problema porque ya está diagnosticado. El problema es la gran cantidad de personas que trabajan más de 4 horas delante de un ordenador, es decir, la inmensa mayoría de los que trabajan. ¿Y cómo afecta esto? Bueno, pues se hizo un estudio muy bonito diferenciando pacientes que trabajan más de 4 horas con pacientes que trabajan menos de 4 horas. Y estaba clarísimo que quien trabajaba más de 4 horas había una significación estadística tremenda en el OSDI, en el BUB, en el T de fluoresceína, pero, repito, no había ninguna significación estadística en el shimmer. Es decir, no puedes saber si tiene un ojo seco paciente que trabaja más de 4 horas en un ordenador solamente haciendo la prueba de shimmer. No tiene significación estadística ninguna. Por lo tanto, ¿qué conclusión estamos sacando? Que la patología más frecuente de ojo, más sintomático o menos sintomático, que es aquel que está más de 4 horas delante de un ordenador, no nos sirve el shimmer para nada. Luego hay que hacer otra cosa. Nadie va a diagnosticar un ojo seco en un paciente que venga mucho tiempo delante de un ordenador solo haciéndole un shimmer. Entonces se empezaron a trabajar la relación que podía tener esto con las glándulas de meibonio. Y se hicieron una serie de clasificaciones según los márgenes de los párpados, según el tipo de expresión de la glándula, si era más líquido o más mucoso, y según las pérdidas de atrofia en 1/3, 2/3 o total. Y se hace una clasificación, en la cual vamos a tener una serie de parámetros, que eran la afectación del palpebral, la afectación de la densidad de lo que se exprimía por la glándula y cuál era la cantidad de pérdida de glándula. Y, por ejemplo, se clasificaron en 4 grupos, luego en 5 grupos según la densidad y en 6 grupos, entendiendo 3 el párpado inferior y 3 el superior. Es decir, un punto era 1/3, 2.2 y 3 la atrofia total. Si era del párpado superior o inferior, tenía 6 puntos y así sucesivamente. Y lo que se vio claramente es que las personas que trabajan más de 4 horas en el ordenador, prácticamente el 58%
tenían afectación de los márgenes de palpebrales y que el 80% prácticamente tenía afectación de la expresión de las glándulas y que el 90% tenía afectación de atrofia glandulares. Es decir, cuando comparamos las glándulas de meibonio en pacientes que trabajan mucho tiempo o poco tiempo con el ordenador, había una tremenda significación estadística con las glándulas de meibonio, de tal forma que todos prácticamente, el 90% tenían o bien afectación de glándulas, o bien afectación en la secreción, o bien afectación del borde palpebral. Y eso era una gran clave para diferenciar el ojo seco, sintomático o no sintomático, haciéndole una meibografía en vez de hacer el clásico test de Schirmer. De hecho, cuando comparamos la lágrima con volumen bajo o con volumen normal y glándulas afectadas, es decir, tú tienes las glándulas afectadas y ahora vamos a ver qué volumen de lágrima hay. Se veía claramente que el Schirmer, de nuevo, no era estadísticamente significativo, mientras que todos los demás parámetros prácticamente... Perdón, el Schirmer es el único que era estadísticamente significativo, mientras que los otros parámetros no lo eran. Es decir, cuando tú tienes ya las glándulas afectadas, sí importa el volumen de la glándula del menisco lagrimal y el volumen y el test de Schirmer, pero porque tiene las glándulas afectadas, pero no al revés. Por lo tanto, ¿qué quería decir esto? El estudio lo que realmente revela es que los pacientes que están mucho tiempo delante del ordenador sufren mayor disconfort ocular y ojos secos que los que están menos de 4 horas. Pero ambos pueden tener la cantidad de lágrimas de forma normal. Sin embargo, sabemos que las glándulas de meibonio están más alteradas cuanto más tiempo esté delante de un ordenador. Por lo tanto, ¿qué se sugiere? Que es la afectación de la glándula de meibonio la que realmente es responsable de los signos de ojo seco en la gente que está más de 4 horas delante de un ordenador. Y esta es una de las claves. ¿Por qué? Porque haciendo una meibografía vamos a diagnosticar los problemas de ojo seco de la inmensa mayoría de la gente que se queja de ojo seco, que son aquellos que están más de 4 horas delante de un ordenador. Esta es la conclusión de todos los estudios que se han ido realizando, haciendo desde los primeros, desde la validación, la importancia del Schirmer, la importancia del NUR, la importancia de la afectación de las glándulas de meibonio, y que lo importante no es la cantidad de lágrimas ni el menisco, sino que en la patología más importante de ojo seco, que es la de que se afecta por el exceso de horas de uso del ordenador, las glándulas de meibonio, es la clave para diagnosticar estos procedimientos y, por lo tanto, para tratarlos. Lo mismo aparece con el queratórax cuando hacemos el test de ojo rojo vulvar, ¿no? La clave está exactamente en lo mismo, es decir, cómo validar esto. Y hay un estudio muy interesante en el cual tanto interobservador o intraobservador comparaban lo que era capaz de hacer el queratórax con unos parámetros que el EFRON, el IRF, etcétera, que son unos parámetros definidos, de foto, definidos, es decir, no de forma objetiva, sino subjetiva, pero con foto. Entonces son patrones que están definidos, que son 3 o 4 fórmulas de patrones, y se veía claramente que la significación estadística cuando se hacía con el queratórax era altísima, en todos los patrones, absolutamente en todos los patrones, interobservador e intraobservador. Exactamente lo mismo cuando hacíamos todos los test, tanto de Spearman como de el ICC, como el ROC, etcétera. Es decir, lo que más podía validar la afectación vulvar del ojo seco era el queratógrafo por encima de todos los procedimientos que ya tenían bastante validación porque eran subjetivos, pero con fotos fijas de 3 universidades distintas. ¿Qué quiere decir esto? La clave del queratógrafo es que no depende del cariño que le tengamos a un paciente, de lo que nos interesa ver o lo de el día que tengamos, no. La clave está que podemos, algo que es tan importante como es, si un paciente tiene ojo seco y saber la evolución del ojo seco, si no lo hace con un método no invasivo y un método que sea objetivo, no vas a saber qué es lo que estás haciendo. Y por último, claramente la clave importante, el salto definitorio de la afectación de las glándulas de meibonio, y especialmente lo que os he comentado. Siempre que alguien venga a la consulta con quejas, con síntomas
de ojos secos, especialmente pacientes que trabajen con ordenadores, estáis obligados a hacerle un estudio de glándulas de mebonio, porque os van a dar alguna afectación y porque si no las tratáis vais a poder tener una buena lágrima, pero malos resultados. Gracias.